Bien, vamos entonces ahora a presentar a nuestro siguiente expositor de la mañana. Antes de, queremos comentarles que el día de ayer encontramos este mouse. Si alguien perdió su mouse, lo tenemos acá en el área de controles. Muy bien. Y también queremos comentarle que hoy es día de premios. Miren lo que tengo aquí, becas para obtener la certificación internacional de auditor forense antifraude. Así que muy atentos a cómo vamos a estar hoy entregando los premios. Igualmente recuerden que en los stands de nuestros patrocinadores hay premiaciones también, muy especialmente el convenio que tiene el Colegio de Contadores Públicos Autorizados con los amigos de Interfuerza. Vamos a entregar 10 licencias vitalicias de Interfuerza, así que pueden pasar a los stands, especialmente al stand de Interfuerza y al stand del Colegio de Contadores para inscribirse. Vamos a estar pasando también a lo largo del día unos códigos QR para que ustedes puedan escanearlos y hacer la evaluación de este evento, dar algunas opiniones para mejorar y también para actualizar sus datos. Dicho todo esto, vamos a presentar a nuestro siguiente expositor que nos va a traer el tema Auditoría Forense Antifraude, Estrategia Integral y Convergente para prevenir y detectar el fraude fiscal y otros flagelos. Don Eduardo Enrique Muñoz Marín tiene posgrado en Docencia Superior, es máster en Gestión de Riesgos y licenciado en Contabilidad, perito contable auxiliar de la Justicia, emitido por IAFA, auditor forense antifraude gubernamental, emitido por el IAFA, certificado en riesgos y cumplimiento antifraude, anticorrupción, antilavado de dinero, auditor forense antifraude, polígrafo aprobado, certificación internacional de entrevista modelo PACE, emitida por el International Polygraph Training Center, contador público autorizado, es auditor forense antifraude independiente con experiencia en la realización de auditorías especiales forenses relacionadas con el esclarecimiento de la ocurrencia de fraude, corrupción y o lavado de dinero, cuantificación de daños y perjuicios, peritajes contables ante autoridades civiles, auditoría de impuestos en la esfera privada y pública. Así que, damas y caballeros, vamos a presentar entonces a nuestro siguiente expositor que nos trae este interesantísimo tema: Auditoría Forense Antifraude, Estrategia Integral y Convergente para prevenir y detectar el fraude fiscal y otros flagelos. Fuerte el aplauso para el licenciado Eduardo Enrique Muñoz Marín. Muy buenos días a todos. Gracias, Salomón, por la presentación. Gracias al Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá por la invitación a presentarnos aquí. Pues nada, gracias a ustedes y primeramente gracias a Dios por tenernos a todos aquí con salud. Y bueno, vamos a iniciar con mi presentación. Ok, auditoría forense antifraude, estrategia integral y convergente para prevenir y detectar fraude fiscal y otros flagelos. Primero vamos a iniciar con algo importante para nosotros como auditores forenses antifraude. ¿Qué es auditoría forense antifraude? Como lo ven allí, es una nueva ciencia forense, la más reciente y máxima especialización del contador público autorizado, que es una subespecialidad de la auditoría, rama de la contabilidad. ¿Qué hacemos? Atendemos de manera integral y convergente los flagelos de fraude, corrupción y lavado de dinero ante la posible ocurrencia de estos tipos de flagelos por medio de la disuasión, control de cumplimiento detectivo, regulatorio, manejo de riesgo, combate, detección, investigación y esclarecimiento de estos flagelos. ¿Cuándo vamos a practicar una auditoría forense antifraude? Cuando se tenga plena sospecha de la ocurrencia de un flagelo de este tipo. Esto es mucho más que una fiscalización al nivel técnico y menos que un proceso judicial. ¿Qué buscamos desde la auditoría forense antifraude? La verdad material sobre la verdad procesal.
Siempre que vamos a un expediente, en la parte judicial, vemos lo que dicen los fiscales, lo que dicen los abogados, la verdad de ellos, pero nunca nos enfocamos en ver la parte que nos corresponde a nosotros, y es donde debemos hacer énfasis y buscar la verdad material. ¿Y cuál es esa verdad? Lo que dice la contabilidad. Se resta valor a la profesión al querer solamente tomar lo que dice la norma, pero no nos vamos a los libros contables. ¿Por qué la palabra antifraude? Ok, la palabra antifraude nos indica que el auditor forense está capacitado en temas de fraude, corrupción y lavado de dinero. Ha estado sometido de forma voluntaria al polígrafo. Para poder certificarse como auditor forense antifraude hay que pasar el polígrafo. Quien no pase el polígrafo no obtiene su certificación como auditor forense antifraude. Corrupción y lavado de dinero están basados en fraude. De allí nace la palabra antifraude, que es el apellido que le hemos dado al auditor forense desde nuestra óptica. El fraude es un engaño. La corrupción es un tipo de engaño relacionado principalmente a lo gubernamental. En la práctica privada también se da corrupción. Igual, para mí debe ser llamado de igual forma porque es donde se corrompe un proceso. Para mí es igual corrupción. Y lavado de dinero, que es otro tipo de engaño que se deriva generalmente de los estereotipos de fraude y corrupción. No todo lo que vemos técnicamente es lavado de dinero. Para que haya lavado de dinero, primero tiene que haber habido fraude. No necesariamente va a haber corrupción, pero sí tiene que haber habido fraude, porque se idealiza desde la cabeza, pensamos en crear un engaño para crear una estructura de lavado de dinero. Ética versus antiética. Ya anteriormente, pues Pablo habló hartamente de este tema, pero lo traigo de nuevo. Un ser ético utiliza los principios, hace lo correcto. Se basa en valores como la honestidad, respeto y responsabilidad, actuando en acción de hacer las cosas de forma correcta que no afecten a la sociedad. Un ser antiético utiliza fundamentos legales, no necesariamente éticos, para cometer actos incorrectos que afectan a la sociedad. Eso es lo que por ahí a veces escuchamos, que era legal, pero no ético. Hay casos sonados en el mundo y en el internet, en YouTube y en muchas lecturas que se han dado de este tipo de cosas. Hemos visto cómo empresas grandes se han ido a la quiebra por situaciones como esta. Hace poco veía un documental de un gerente de un banco muy grande a nivel internacional, donde lo entrevistan y después que ya pasó todo le preguntan que por qué lo hizo, si sabías que no era ético, y dice, era legal. Y afectó, y dice, y la junta directiva del banco necesitaba resultados, no mi función ética. Ok, ahora sí vamos entrando en materia. Enfoques internacionales en prevención y detección del fraude fiscal. Hice una revisión preparando esta presentación de lo que pasa en Europa en tema de prevención y detección de fraude fiscal. Utilizan principalmente la Europol y la Eurojust, que son las que se están encargando de perseguir todo este tipo de transacciones internacionales de fraude fiscal, porque no solamente se comete en un solo país, ya hay estructuras que corren la práctica sobre el marco europeo completo y se mueven de un país a otro, pues creando fraude fiscal. Utilizan para controlar sistemas como el DAC 06, que es una normativa que básicamente cruza información entre un país y otro,
y tienen un sistema que se llama BIES, que es el sistema de vigilancia de lo que llamamos aquí el ITBMS, allá el IVA, para combatir fraudes fiscales. También a nivel de aduana se realizan controles más estrictos para detectar el contrabando. Eso ya se está viendo pues más frecuente que, como lo dije, pasan de un país a otro cometiendo actos de contrabando y ya la Europol y la Eurojust están tras la pista de eso. La cooperación internacional mediante el intercambio automático de información, que eso pues para América todavía sigue siendo un tabú y un mito de que si ayudamos o no ayudamos, y para ayudar a prevenir o no. Y el apoyo en investigaciones transnacionales que, como lo dije, Europol y Eurojust están enfocados en eso. Nos vamos un poquito más lejos. Australia, a través de el Australian Taxation Office, realiza auditorías con análisis de datos avanzados. Utilizan el Big Data para hacer análisis de transacciones inusuales que estén en temas de fraude fiscal y evasión de impuestos. Cruzan registros de transacciones y reportes de intermediarios y temas de contabilidad están obligadas a reportar transacciones sospechosas cada vez que se encuentren con una situación como esta y exigen y obligan a sus clientes a que cumplan con las leyes fiscales. Hay sanciones muy severas en Australia con este tema y están, pues, más que todo previniendo a sus propios clientes en esta materia. La colaboración internacional sigue siendo importante y ahora nos vamos al cuco, al más temido, al que nadie le quiere deber un centavo, que es al IRS de los Estados Unidos. Como hemos visto en la historia, han atrapado delincuentes, criminales, perseguidos por otro tipo de causas que nunca los logran llevar a la cárcel, pues el IRS viene a cumplir esa función, los ha correteado, los ha logrado someter y han llegado a la cárcel casos muy famosos que han sido correteados por narcotráfico, lavado de dinero de todo tipo, y nada, no los logran atrapar, el IRS los tiene en la mira, los agarra y es el único al que sí, de verdad, todo el mundo le teme en los Estados Unidos. Nadie se atreve a evadir impuestos en Estados Unidos porque las sanciones son severas. ¿Cómo lo hacen? Monitoreo de auditorías, utilizando inteligencia artificial hoy día, pues se apoyan en eso. Leyes como el FATCA y programas de denuncias por recompensa. La ley FATCA pues los obliga a todos los ciudadanos norteamericanos, tengan cuenta donde tengan, obliga a que sus ciudadanos reporten esas transacciones. Los bancos de los países donde tengan ciudadanos norteamericanos tienen que reportar esta información al gobierno de los Estados Unidos. Estrategia de cumplimiento voluntario y la declaración de cuentas offshore. Y existe una cultura general de pago. Como ya lo dije, nadie se atreve a quedarle debiendo un centavo al fisco norteamericano. Ok, esto ya lo mencionó mi antecesor, Pablo, pero creo que estábamos pensando en lo mismo, porque es importante que conozcamos estas definiciones. Hace unos días escuchaba en una emisora a una persona que hablaba y mencionaba, siempre hemos hablado evasión, 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 pero nunca nos hemos hecho la pregunta, ¿qué es elusión fiscal? Hablamos de fraude, hablamos de evasión, pero elusión fiscal. Entonces, ya Pablo lo dijo muy ampliamente, aquí hay un resumen. Evasión, el acto de ocultar de forma ilegal ingresos, manipular datos para evitar o minimizar el pago de impuestos. La elusión es el uso de estrategias legales para reducir esos impuestos y pagar menos, lógicamente. Lo hacemos usando la propia ley. Tenemos la ley, la utilizamos, encontramos ese huequito, ese vacío legal que hay allí y lo usamos en favor nuestro o de nuestros clientes. Y ojo, eso no lo hace un astronauta, eso no lo hace un químico, eso lo hacemos nosotros los contadores. Hace unos días hablaba en otro lugar y decía, tenemos que hacer una mea culpa de las cosas que estamos haciendo mal nosotros como profesionales y no echarle la culpa o al cliente o al vecino
o al que maneja el bus. Tenemos que ver qué estamos haciendo mal nosotros y autocorregirnos. Defraudación fiscal, acción fraudulenta o engañosa para evitar impuestos que pueden incluir la evasión y la elusión. Es un delito grave en la legislación panameña, ya Pablo lo dijo, sobre $300.000 pues hay causa penal y yo creo que nadie quiere que un cliente suyo se vea sometido a este tipo de cosas. Ok, Panamá, tipos de fraude fiscal más comunes que se ven en Panamá. Lo que regularmente vemos, evasión fiscal, no reportar todos los ingresos que hayamos obtenido en el año, principalmente los de pago en efectivo, y aquí les voy a hacer un comentario de esto. Factura de gastos ficticios para reducir los impuestos, todos sabemos que es una práctica común y como lo dije, en esos vacíos que hay en la declaración de renta, hay unos huequitos donde no hay que aportar absolutamente nada y decimos, ahí va, tengo que justificar X cantidad para bajar los impuestos porque el cliente no quiere pagar tanto, ahí va, en esos huequitos que nos encontramos en la declaración. Alterar los registros contables para ocultar ingresos o gastos, que es donde primero van a llegar, porque van a decir, no, el contador lo hizo. Sí, a veces el contador lo hizo. Entonces se van a eso y no miramos otras cosas. Y por eso dije lo primero. Hace un año más o menos, me llamó un amigo, tiene un negocio, un restaurante, y me dice, creo que un socio me está golpeando el bolsillo y no sé dónde está. Me reúno con él, converso, después que me explica toda la situación, el socio estaba en la mesa y yo le dije, el tema es el efectivo. Te están sacando, después no se lo dije en la mesa, se lo dije fuera, después lo llamé y le dije, tu socio te está sacando la ganancia en el efectivo. Él está en el negocio, tú no estás, todo lo que entra en efectivo no lo factura, porque en los restaurantes, las estaciones de combustible, principalmente esas dos, tienen algo que se llama la precuenta. Y te dicen, ¿quieres la factura fiscal o no la quieres? Entonces, todas esas que vamos, como yo digo, como dicen los cubanos, por la zurda, son las facturas que se pagan en efectivo. Y le dije, haz una medición, manda a 2, 3, 4 amigos tuyos a que paguen en efectivo y te vas a dar cuenta. 2 semanas después me llama y me dice, encontré $5.000, poquito más, de pagos en efectivo que no estaban registrados. Entonces, la culpa del socio corrupto era que la contable no lo estaba llevando. La culpa era de la contabilidad, no de él, que era el que se estaba llevando el dinero. Elusión fiscal. Aquí hay tributaristas que conocen más de este tema que yo. El uso de sociedades offshore para trasladar ingresos y activos de jurisdicciones con impuestos bajos. Pablo lo mencionó también. Compro una sociedad en un lugar donde pago menos impuestos y por allí cargo todo. Allá va todo. Las reestructuraciones empresariales o fusiones artificiales para disminuir la base imponible. Contratos de arrendamientos o préstamos con partes relacionadas para deducir gastos. Y con las partes relacionadas hay un tema importante. Yo me encontraba en un lugar trabajando y me siento a ver una operación. Todo era casi que la empresa estaba en quiebra. Una empresa multimillonaria y estaba casi en quiebra, pero no cerraba. Y ellos se mantenían allí y allí. Y yo decía, esto es raro. Si tú estás perdiendo tanto en una empresa tan grande como esta, y que, ojo, el único que daba el servicio desde California hasta Perú, en la costa pacífica, eres tú, no puedes estar perdiendo. Es imposible. Pero bueno, ellos decían que estaban perdiendo, yo me siento con otro colega y empezamos a mirar los números y nos fuimos a un solo punto. Él estaba revisando las notas de los estados financieros y le dije, vámonos a las partes relacionadas. Todo estaba allí. Una empresa estaba cargando todo el gasto de la otra, pero solamente era para el tema de cuando se hacía el cruce en el estado financiero consolidado,
que quedaran las cuentas en cero y no pagar nada, porque era una concesión, no pagar nada en la concesión y decir que estaban teniendo pérdida. Como lo dije hace un rato, el aprovechamiento de las lagunas en la ley para diferir y pagar menos impuestos. Ok, las áreas de mayor riesgo para el fraude fiscal. Las que siempre vemos, las más comunes, y vamos a ver cómo esto afecta no solamente en el pago de impuestos, sino en otros flagelos, como lo dije, fraude y corrupción, lavado de dinero, en esta materia. Zonas francas utilizan el sistema offshore para eludir impuestos y actividades de lavado de dinero. Un cargamento de contrabando que sale de zona libre o de cualquier zona franca se convierte regularmente en lavado de dinero. ¿Por qué? Es una operación fraudulenta. Dejó de pagar dinero al fisco y esa mercancía entra y es distribuida a nivel nacional, tanto aquí como fuera, y nosotros somos partícipes de eso, la estamos comprando. No sabemos de dónde viene, no sabemos cómo salió, si fue liquidado o no fue liquidado en la zona libre, y lo estamos comprando. Entonces, esto se está dando mucho por una simple razón. No estamos cruzando, creo yo, y es mi pensamiento, que debe haber en algún momento un cruce de información entre zona libre y la DGI en cuanto al inventario de lo que se factura adentro y lo que se tiene afuera, porque no se está haciendo. Y el no hacer eso, a veces tenemos empresas que venden $1 millón afuera, pero no compró ni un centavo de mercancía en zona libre. Hace días revisaba un informe bueno, de paso, pues, junto al doctor Juan Iván Rogers, que ahorita mismo se encuentra en Atlanta atendiendo temas familiares y otros temas profesionales, trabajamos juntos en la firma Rogers Forensic Auditors y tenemos una socia en República Dominicana. Nos manda un informe de una actividad que ella había levantado y una empresa estaba sacando mercancía de contrabando de una zona franca y la estaba vendiendo en su empresa, en su lugar. No se estaba dando cuenta, bueno, se dio cuenta porque le estaban robando, pero el que le estaba robando, como dicen, le robaron los huevos al águila. Sabía él que la mercancía estaba saliendo de contrabando y el tipo, genio, se ideó y le dijo a la persona que le instaló el sistema de contabilidad: créame una caja por fuera. Tú ibas, encontrabas 7 cajas en el local, pero las cajas 7 no sumaba el total de las ventas. La caja que estaba por fuera era donde estaba todo. El inventario estaba saliendo y saliendo y saliendo y saliendo y saliendo y no se sabía por dónde. Bueno, la colega nuestra pues detectó dónde era, que era una caja externa, que era por donde estaba saliendo todo, y el inventario se estaba rebajando de la empresa local, de la empresa que estaba perdiendo. Una pérdida como de 6.5 millones de dólares en 2 años. Entonces, este tipo de cosas nos afectan a todos. Plataformas digitales. Ahí está, no hace falta que yo lo lea. Es un campo fértil, ya que se paga de forma electrónica regularmente. Y hoy, cuando venía en el camino, le decía a mi esposa, aquí hay un nicho importante para esa gente que vende digital. No estoy en contra de eso, pero hay muchos, y principalmente extranjeros, que venden de todo tipo de cosas vía redes. Instagram se ha convertido en una gran tienda, y zapatillas, carteras, suéter, lo que queramos, lo conseguimos allí. Pero ¿qué pasa? Yo decía, ellos no pierden porque si se te daña un producto de lo que compraste por allí, que no te facturaron, que fuiste y lo retiraste en un lugar o te lo mandaron por delivery sin factura, cuando se te daña y tú le reclamas, en vez de disputarse eso contigo, ¿qué van a hacer? Mándamelo o quédatelo dañado y yo te repongo uno por uno nuevecito igualito. Ah, él está perdiendo. No, no está perdiendo. Él está ganando porque está evitando que tú le presentes una denuncia y lo lleves al fisco. Entonces no te va a facturar y va a preferir perder ese
producto que en realidad, como les dije, no está perdiendo porque para él es ganancia total y te lo está devolviendo de forma íntegra. En el sector de la construcción y proyectos públicos, principalmente las obras públicas, que tanto son cuestionadas, la construcción es un lugar donde se cometen muchos fraudes, principalmente soborno y desvío de fondos públicos. ¿Por qué? Porque regularmente el que se gana la licitación, ya, ojo, y eso no es práctica diaria, eso no lo hace todo el mundo, los que lo hacen, los que lo saben hacer, pues lo han hecho muy bien. Pactan con quién es el que se va a ganar la licitación y le dicen, de lo que te vas a ganar, yo llevo un porcentaje. En el programa de certificación internacional de auditoría forense antifraude, que aquí ya hay varios colegas conocidos que han pasado por el programa, se conocen algunas palabras que se usan en otros países para darse esas claves de cuánto es lo que quieres cobrar o cómo lo vas a hacer. Pues esto se da, y se da mucho. Tema de la facturación falsa y los seguros. Hay un tema de fraude en el tema de los seguros que hasta lavado de dinero llega a ser. ¿Cómo lo hacen? Estando en un lugar, me tocó ver que una empresa licitaba, todos los proyectos que licitábamos, la empresa se presentaba al acto. Presentaba su fianza, presentaba su seguro, presentaba todo. Un día antes o 2 días antes de que llegara la apertura de sobres, retiraba la propuesta. ¿Cuál era el propósito? El seguro. Venía un cheque del seguro para atrás, a una autorización, le pedía una autorización a la entidad, le decía, dame la autorización porque me retiré, necesito retirar mi fianza y necesito retirar mi seguro. Venía 1 millón, 5 millones, 10 millones, lo que fuera, limpiecito. Ya había entrado al sistema, ya venía de vuelta. Y un cheque del seguro para nosotros es plata limpia. Entonces, llevaba 3 casos, 4 casos, y le digo a una compañera, le dijo, verifícate si en los 2 proyectos que estamos viendo ahorita está esta empresa. Y le dije, oye, lo que va a pasar, se van a retirar el día antes. Dice, ¿cómo tú sabes? Le dije, porque es que ya es práctica. Y le dije, creo que están lavando dinero, y lo están haciendo de esta forma. Hicimos el esquema, verificamos, y sí, en efecto, después empezamos a investigar, a hacer otro tipo de revisiones, y nos dimos cuenta quiénes eran los tipos, qué estaban haciendo, y por medio de qué no estaban haciendo. Eran unos costarricenses que estaban aquí, haciendo esa vuelta, y habían, en ese relajito, habían lavado como 50 o 60 millones de dólares. Nadie los vio, nadie los detectó, agarraron su plata y se fueron tranquilos de aquí. Estrategia de prevención y detección en fraude fiscal, pues implementar regulaciones claras y transparentes. Mientras más complicamos el tema de impuestos, más creativos nos ponemos. ¿Y nos ponemos creativos en qué? En ver cómo evadimos ese impuesto para que no le salga tanto a pagar al cliente. Entonces, creo que hay que hacer una revisión nuevamente de las leyes fiscales nuestras, incluso mejorarlas. Siempre hemos tirado hacia las estimaciones que hacen todo el mundo, es hay que subir impuestos. Pero nadie ha modelado un ejercicio que diga vamos a bajarlos. Vamos a incentivar una cultura de, en vez de cobrarle multa, interés y recargo a un moroso, ¿quién beneficia a un buen pagador? Los clientes de ustedes que salen en el primer trimestre corriendo y pagan la estimada, y corren y pagan en el mes que le corresponde, nadie los beneficia. Eliminemos multa, intereses y recargo, porque eso, ¿en qué se convierte? En que esos que no pagaron en el tiempo, esperan algo que está corriendo ahorita mismo, y que seguramente todos estamos, la moratoria. Entonces todo ese dinero se pierde igual. Eliminémoslo de un tajo, y digamos, ¿sabes qué? Voy a beneficiar al buen pagador. ¿Me pagaste a tiempo? Vamos a hacerlo por trimestre y vamos a ser bien buenos. 25, 20, 15 y 10 en 4 trimestres. A medida que me vas pagando, te voy dando ese beneficio. Y vayan a ver que la recaudación va a ser mayor de lo que hoy día se está recaudando. Porque el tema de multa, intereses y recargo para mí solamente es un número en el presupuesto. Para obtener más dinero en el presupuesto de esa entidad.
Uso de tecnología avanzada, inteligencia artificial para identificar patrones inusuales es importante, apoyarse en la inteligencia artificial. Ya hay muchas empresas aquí en Panamá que dan servicio en esta materia, o sea, hay muchísimas y buenas, entonces apoyémonos en eso. Las auditorías focalizadas por sector de alto riesgo, como lo dije hace un rato, la construcción es un sector que está siendo siempre visto, la zona franca es un sector que siempre está siendo visto en este tema, pero no nos enfocamos en otro tipo de comercio. Y no tengo nada contra los asiáticos, de hecho, principalmente los restaurantes son... soy víctima de los restaurantes, pero hay algo importante. Cuando vamos a la tienda, cuando vamos al supermercado del barrio, ¿qué pasa en el supermercado del barrio? Pago y me voy. ¿Y la factura? No la pedimos. Entonces nos estamos enfocando en clientes grandes, en las empresas grandes, pero a lo cortito, a lo chiquito, nadie los está controlando. Y yo soy de la teoría, si no hasta el día que no controlen a los paisanos, no me pidas control a mí, porque ahí se va mucho dinero. Parece mentira y se va mucho dinero. Y no nos explicamos cómo hay tantas tiendas juntas unas con otras. A veces están hasta pegadas y todas venden. Pero ¿cómo no van a vender si un centavo que se ahorren ellos en vender un producto, con el de al lado, si ellos no pagan, no lo pagan completo? Sí pagan impuestos, pero no lo pagan completo. Corrupción, establecer códigos de ética y legislación anticorrupción adecuada, presentada y preparada por expertos. No podemos dejarle todo a los abogados. Temas de corrupción principalmente se dan por esos vacíos que nos encontramos. ¿Y dónde están los vacíos? En algo en lo que nos hemos desviado los contadores públicos autorizados, en la aplicación de controles. No estamos siguiendo controles, nos hemos ido con la onda de hacerle caso al de cumplimiento, hacerle caso al de riesgo, que no, que la tolerancia, no, que la materialidad, y nos estamos alejando de la función vital de nosotros, que es el control. De allí nacemos. ¿Por qué hacemos contabilidad por partida doble? Por el tema de control, de que haya un débito y haya un crédito. Entonces, de ahí nos hemos desviado, y ese es uno de los principales focos de la falta de las fallas que cometemos en materia de corrupción. Promover la transparencia en contratos públicos y licitaciones. Sí, es necesario, importante y yo creo que urgente revisar a nivel gubernamental la ley de contrataciones públicas. La ley de contrataciones públicas tiene vacíos importantes que ya hay personas que los conocen y saben dónde pueden tocar médula. Yo soy uno de los críticos, y los que han estado en el programa me han escuchado anteriormente, lo he dicho y lo repetiré siempre. Yo no estoy de acuerdo de que si tú en un acto de licitación le pides a un proponente liquidez y solvencia, yo te tenga que dar un adelanto del 20%. En el adelanto, como decía Pedrito, en el adelanto está entonces ahí perdemos, ahí estamos perdiendo como fisco, porque ese 20%, ese 10% no va a la obra. Ese sí va a la obra de uno que la recibe por la parte de atrás. Entonces tenemos que legislar en esta materia, pero no solamente debemos dejarle eso a que lo vea la autoridad, a que lo vea la institución y a que lo vean los abogados. Nosotros los contadores debemos meternos y debemos exigir como gremio esto, que nos permitan participar en este tipo de discusiones, que son importantes porque al final también nos afectan a nosotros. Canalizar denuncias protegidas y realizar auditorías internas y externas. Esto de canalizar las denuncias protegidas se convierte en un mito, en un tabú, porque todos sabemos de que lo que yo diga aquí, allá lo sabe el vecino. Presento una denuncia y al día siguiente el vecino sabe quién lo denunció. Entonces sí hay que buscar canales adecuados para este tipo de cosas. Los lugares, ustedes están en una empresa, ¿dónde puedes poner un buzón de quejas, un buzón de sugerencia, un buzón de denuncia? Regularmente lo ponen en el pasillo donde están todas las cámaras apuntando. Manuel depositó un papelito, el que está vigilando, el que sabe cómo es el tema, Manuel depositó un papelito, voy para allá, lo saqué, Manuel me está reportando, ese papelito lo boté, ese no lo va a ver más nadie. Yo una vez en un lugar sugerí que los buzones de denuncia, como le quisieron poner,
los pusieran en los baños. Me dijeron, ¿en el baño por qué? Pero es que en el baño no entra más nadie, en el baño no hay cámara. Es el lugar más seguro para eso. Pero dije, hay que ver cómo se hace, porque también puede pasar algo. En el baño, si ya yo sé que yo estoy, porque sí, el que sabe que está en lo suyo, está pendiente de todo. Manuel, Bolívar, entraron dos, ellos saben en qué yo estoy, trabajan en el mismo departamento mío, ya ellos saben en qué yo estoy. Pusieron el sobrecito ahí, yo voy, agarro agua y se la echo dentro del buzón. Se dañó el buzón también. Entonces, hay que buscar métodos, hay que buscar métodos. De hecho, el doctor Roger y yo habíamos desarrollado, junto con unos socios extranjeros, una aplicación para esto. Por temas legales está detenida, pero no dejaba rastro. No deja rastro, estamos tratando de desarrollarla, pues esperemos poder presentarla en cualquier momento y se darán cuenta de que usted presenta una denuncia, nosotros no le llamamos denuncia, le llamamos tips o datos, porque denuncia ya va más a lo penal, va más a lo legal. Un dato es una información que recibimos y la vamos a verificar si es verdad o no es verdad. Entonces, allí ni siquiera el screenshot puedes hacer de la pantalla de lo que estás presentando. No puedes hacer nada de eso. Y queda registro cero. Lavado de dinero, aplicar normas antilavado de dinero y políticas de conocimiento del cliente, y no solo del cliente, del proveedor, de los colaboradores. Hay proveedores que se las ingenian, le llega a un colaborador, saben que ese colaborador tiene necesidad, le dice, haz que yo me gane la venta de este producto y yo te voy a dar algo. Y te hago una devolución de eso. Y hace unos días, el sábado pasado estaba en el interior y me llama un amigo, proveedor de algunas cosas que yo compro con él, y me dice, me están llamando de una provincia X que quieren que les haga este trabajo, pero que les facture el doble. Y que le devuelva, que cobra lo mío y que le devuelva el resto. Y de eso me dan el 10%. ¿Qué hago? Le dije, ¿qué quieres que te diga? ¿Te hable como amigo o te hable como contador? Le dije, te voy a hablar como amigo, no lo hagas. Al final del camino, cuando la soga reviente, va a decir, él me lo hizo, él lo quiso hacer. Y el que va a estar en problema eres tú. Le dije, no vale la pena que eches un negocio que tienes años de... va empujando solo, y que ahora que empiezas a despegar, te vaya a dañar una persona. Y eran dos políticos, lamentablemente eran dos políticos, dos representantes de corregimiento de un área totalmente lejana a donde él estaba. Y le dije, lo primero que va a pasar, ¿sabes qué es? Que si a mí me toca auditarte, lo primero que te voy a preguntar, en esas juntas comunales, lo primero que voy a preguntar es, ¿por qué usted se fue a comprar de Panamá? ¿Por qué usted se fue a comprar Chiriquí? ¿Por qué lo compraste en Chiriquí? Si ese producto lo tenías igual o más barato aquí en Panamá, al alcance, más rápido y todo, ¿por qué lo compraste en Chiriquí? Entonces, van a Chiriquí, ven tu negocio y van a decir, fue el negocio este. Y ya te destruyen. Entonces, no lo hagas. Monitoreo de transacciones sospechosas mediante herramientas automatizadas. Esto es importante. Transacciones sospechosas las vemos en todos lados. Declaraciones de renta, principalmente cuando estamos revisando en el tema de la banca. Yo trabajaba en un banco hace mucho tiempo y los préstamos de auto. Con 3 declaraciones pasa el préstamo de auto, pero pasaba algo. Solamente se presentaba la declaración de renta. Hoy día se han curado más y exigen ni siquiera el pago del trimestre. Dame el paz y salvo. Pero hasta eso falsificaban. Había un grupo que agarraba el paz y salvo, lo falsificaba y lo pasaban. Y pasaban las transacciones. Entonces le dije, no te enfoques solamente en ver la declaración de renta como el documento que te trajeron y que te aportaron el paz y salvo. Enfócate en mirar los números de esa declaración de renta. Le dije, los que cometen fraude en este tipo de cosas regularmente, nada más se conocen 2 números. Y yo creo que ustedes todos saben cuáles son esos 2 números. El 0 y el 5. Le dije, mira todas las casillas de la declaración de renta que terminen en 0 y todas las que terminen en 5. Y te vas a dar cuenta que si le pides que te sustenten ese ingreso o ese gasto, no va a tener el sustento.
Porque le dije, los centavos existen, los 243,25 existen. No, 245, redondito. Entonces, empezaron a monitorear de esa forma, y créanme que no fueron 1000 casos, pero bajó la incidencia y también en el mercado se supo. Ahí están revisando las declaraciones de renta. Ahora las están revisando. Entonces, bajó la incidencia de préstamos de auto a independientes, porque principalmente eran independientes. Y en un momento, y esto a modo de comentario, me encontré que 2 vecinos que yo tenía cerca de la casa de mi suegra, que estaban detenidos por años, salieron y al mes tenían carro los dos, eran unos medios, tenían carro los dos. Yo veo que el préstamo sale del banco de nosotros y pregunto, verifico la información y sí, en efecto, ¿qué habían presentado? Declaraciones de renta. 3 declaraciones de renta cada uno, y en los años de esas presentaciones, los tipos estaban presos. Estaban presos, no, a mí no me echaron cuento, yo sabía que estaban presos porque eran vecinos de mi suegra. Yo digo, chuzo, es que vi los carros y me llamó la atención, dije, ¿cómo es posible? Estos tipos acaban de salir y tienen carro, y yo tengo fregándome la vida, trabajando todo el tiempo, madrugando, y ando en mi chunchito. Yo tenía un carro viejito en ese entonces, y estos tipos acaban de sacar carro nuevo. Le dije a mi suegra, dame los nombres de ellos, me los dio, y me fui a la base de datos y los encontré, pedí los expedientes, declaraciones de renta de 3 años anteriores, en los 3 años que estaban presos. Me imagino que tenían algún buen negocio ahí adentro, y perdone la palabra como lo voy a decir, pero más sinvergüenza fue el auditor, el contador que le hizo esa declaración. Porque un día en un lugar conocí a una señora que decía, en pedir no hay pecado. Ellos pidieron eso y pagaron por eso y pues se los dieron. Ok, control interno organizacional. Es una base importante para todo lo que hemos conversado aquí. Si desde la organización no hay una cultura de pago de impuestos, de hacer las cosas de forma correcta, todo hacia abajo está mal. Porque como lo dije antes, en esta empresa se dieron cuenta que había un contrabando, el tipo sabía que había contrabando, que esa mercancía no se estaba reportando, y él dijo, de ahí la voy a sacar yo. ¿Y por qué no se atrevió el afectado, el que perdió los 6 millones de dólares, por qué no se atrevió a denunciar? Porque él tenía que reportar eso. Entonces, este tipo fue más vivo. Él sabía, hey, esto es contrabando, él no lo va a reportar nunca, y ahí es donde yo me voy a aprovechar. Y le llevó 6 millones de dólares, sepa Dios cuánto más ya había pasado. La operación a nosotros nada más nos dejó ver 3 años, 2 años, y se habían perdido tanto dinero. Ok, identificar áreas y actividades en las que se establece una estructura de auditoría interna o de control interno basado y siempre constituido en el enfoque antifraude, anticorrupción, antilavado de dinero. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las cosas de forma integral y que haya convergencia en este tema. No podemos tener la gente de cumplimiento por un lado, la gente de auditoría por el otro, la gente de riesgo por el otro. Tenemos que tratar de confluir. ¿Y quién lo puede hacer? ¿Quién maneja el control interno? Como ya lo he dicho, nosotros los contadores públicos autorizados. Sentémonos a esto, sentémonos a desarrollar este tipo de prácticas para sacar estas situaciones adelante. El fraude fiscal, declaraciones manipuladas, uso de paraísos fiscales, deducciones falsas en la corrupción, soborno, nepotismo y desviación de fondos públicos, y el lavado de dinero, las transacciones cruzadas, compra de activos y empresas fantasma. Que de empresas fantasma pues también hay y se da mucho precisamente en las licitaciones o en los actos públicos, las 3 cotizaciones famosas. Hay empresas que crean, ellos mismos crean 3, 4, 5 sociedades más, o nos ponemos de acuerdo, en esta me la gano yo, en la otra te la ganas tú y en la otra te la ganas tú. Son las mismas 3 empresas que licitan todo. Y lo hacen de esa forma, pues presentando entre ellos mismos las declaraciones, las cotizaciones.
Cultura organizacional de fraude, contra el fraude, la corrupción y el lavado de dinero. Prevenir, principalmente la prevención es lo que debemos buscar. ¿Y en qué nos debemos basar? Ya lo dijo Pablo bastante hace rato, en la ética, la responsabilidad, para sacar todas estas cosas de forma eficiente. Ya me quedan 2 minutos. Programas de capacitación y sensibilización continua, y eso tiene que ser una tarea constante, y por eso felicito al colegio porque siempre está en esta promoción de actividades para este tipo de cosas, capacitaciones continuas de este tipo de cosas que nos ayudan a que la práctica sea más eficiente. Ok, la realización de auditoría forense antifraude por sector. Creo que el regulador, que en este caso es la DGI, debe enfocarse en ese tipo de cosas, principalmente mirar construcción, zona franca, comercio al por menor, entrar a actividades que hoy día no están reguladas, como lo dijimos antes, plataformas digitales y ese tipo de cosas. Creo que sí es necesario que se regulen porque cada día afectan más el comercio local, de la gente que hace las cosas bien y de la gente que promueve siempre el juego limpio. Realizar investigaciones profundas mediante la recopilación y evidencia y revisión de transacciones, principalmente realizando entrevistas. En el caso que les hablaba de República Dominicana, ¿cómo se dieron cuenta de que estaba pasando lo que estaba pasando? Porque entrevistaron al tipo del almacén. Y el tipo del almacén dice, yo tenía que separar la mercancía cada vez que entraba. Una era para la izquierda y la otra era para la derecha. Ok, esto es parte de lo que decía hace un rato. A mayor impuesto, mayor fraude, mayor corrupción y mayor lavado de dinero. Los especialistas en tributo, los que están cerca de la administración, los que le hablan al oído al director y a su equipo de trabajo, plantéense esto. Hagamos estudios, a ver si minimizando impuestos mejoramos la recaudación y evitamos la defraudación. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y aquí les dejo el QR de lo que es la 17ª versión de la Certificación Internacional de Auditores Forenses Antifraude. Arranca el 17 de enero, del 15 de enero al 13 de febrero del próximo año. Verifiquen, hoy se van a estar rifando 3 becas completas por valor de $1.500 por el convenio que tenemos con el colegio y 6 medias becas, que el que se gane esas medias becas va a pagar solamente 750 balboas. Yo creo que podemos hacer algo, y rompiendo un poquito el protocolo, podemos hacer algo distinto. Siempre esperamos a la tarde, pero hay que premiar también, como lo dije, hay que premiar a los que hacen las cosas a tiempo. Los que llegaron temprano, los que no van a llegar nada más a la hora del almuerzo, podemos rifar una beca completa en este momento y 2 medias becas. Y el resto, pues, para la tarde. Así que no sé, Salomón dispondrá cómo se van a rifar. Para los primeros que lleguen después del almuerzo, vamos a llevar una completa. Así que ya saben, muchas gracias a don Eduardo Enrique Muñoz Marín, fuerte el aplauso.